Buena semana para todos. Git Hod Hamoed. Y también buena semana. Eh, Hat Sameach. Estamos aún en la fiesta de las Matzot. Nosotros esta semana celebramos dos fiestas. Pesach, que es el primer día de la semana, el primer día de la fiesta. Y el segundo día en Hut Haaretz, celebramos Pesach. Y los otros días se llaman la fiesta de las Matzot, la cual se nos ordenó en la Toira sagrada, Hakadosh Baruj Hu, de Moshe Rabbeinu, de comer pan sin levadura por 7 días. Así que estamos celebrando ya en el primer día de la semana, ya hoy es 18 de Nisan, el 5783, Yom Rishon, y 8, hoy estamos a 8 del mes 4, el 23. Bure Hashem, esta semana estamos en intermedio de la fiesta, acabamos de terminar el primer ciclo de Yom Tov, y seguido de Chávez, y bueno, estamos en los días intermedios, miércoles y jueves también es un día de Yom Tov, B'ezrat Hashem. Y hoy leímos una porción de la Parashá Kititza en la Toira, era la porción de la Parashá para este Chávez. Está en Shemot, Éxodo 33, 12, del 34 hasta el 26, no me equivoco, 26, sí, hasta ahí está. Y encontramos en esta Parashá Kititza, en Shemot, lo siguiente. Vamos a hablar una reflexión sobre la Parashá nuestra. Dice, eh, nos empieza diciendo sobre una advertencia. Primero nos dice sobre Moshe Rabbeinu le pide a Hakadosh Baruj Hu que le permita, si se ha congraciado con él, le permita ver que Hakadosh Baruj Hu viaje con nuestro pueblo, esté con nosotros. Y después, Moshe Rabbeinu sube por las segundas tablas de la Torá. Las primeras se rompieron, va por las segundas y asciende al monte Sinai. Y Hashem le revela sus 13 atributos de misericordia. Y seguido de esto, hay una advertencia contra la idolatría. Dice, sé cuidadoso de lo que te ordeno. Mira, echaré de tu presencia la Morita, Kenita, Jirita, Prisita, Jibita, Libushita, y todos esos pueblos eran idólatras y vivían en la tierra Israel. Cuando no hacer ningún pacto con los que habitan la tierra a la que ha de ingresar. ¿Cuál era el problema de esta gente? Que era muy mala y era idólatra. Por lo tanto, eran inmorales también. Después de ello viene la anunciación de las fiestas. Dice, cuida la fiesta de la Matzot, la que estamos celebrando ahora. Y ahí comienza a decir las fiestas. Dicen nuestros sabios que el hecho de poder celebrar fiestas a Kadosh Baruj Hu anula la idolatría. ¿Por qué la idolatría está mal? Vemos en un pasaje en Bamikbar, en el Maftir que leímos hoy, que la gloria de Hakadosh Baruj Hu llenó el tabernáculo cuando fue inaugurado. Los hijos de Aarón, Nadab y Abihud, fueron, dice que presentaron una ofrenda extraña. O sea, hicieron una ofrenda no autorizada. ¿En qué consiste la idolatría? En hacer cosas que el Creador no dijo. Eso es. Básicamente la idolatría consiste en un comportamiento en la cual esté completamente en contravía de las órdenes del Creador. Vamos a ponerlo esto de otra manera. Todo mundo cuando ingresa a una organización, el mundo está organizado por organizaciones y tiene un orden. El mundo tiene un orden, es inevitable. Los países tienen un gobierno y ese gobierno tiene un orden. Los gobiernos tienen empresas, instituciones, compañías, todo tiene un orden. ¿Sí? Inclusive hasta las agencias del mal
y las organizaciones delictivas también tienen un orden, una jerarquía, etcétera, etcétera. Nadie pasa los límites y no lleva del bulto, como dice el dicho. Y ir en contravía de ese orden es estar en un pensamiento ajeno o ir contra las autoridades o el pensamiento o el sistema de esa organización, institución, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa en el mundo. No podemos creer que todo el mundo se organiza y que Dios no tiene orden en este mundo. Hakadosh Baruj Hu nos entregó la Toira Hakadosh, o sea, la Toira de su santidad, la voluntad divina, revelada a través de la Toira, revelada en la Torah a través de Moshe Rabbeinu, la cual se la entregó en el monte Sinai. Y esta es la porción que leemos en esta parashá, que Hakadosh Baruj Hu entregó nuestra Toira, y nuestra Toira sagrada viene de Hakadosh Baruj Hu, la entregó a través de Moshe Rabbeinu, el gran profeta de Israel. Nunca habrá, ni ha habido, ni existirá nadie como él. Entonces, hacer lo contrario a lo que la Torah dice es, en otras palabras, idolatría. Hacer lo contrario en cuanto a lo que el ser humano debe hacer y desarrollarse en este mundo. ¿Qué significa? Que todas las almas Yehudim están en la Torah. Todas las almas de los no Yehudim también. Todo el mundo tiene su parte en la Torah. Y Hakadosh Baruj Hu no hizo, no jugó a los dados, como dijo un gran pensador científico judío, no jugó a los dados para hacer este mundo. O sea, a ver qué cae. No, ni nos mandó a nosotros al mundo simplemente porque fue una equivocación, un error o una chisparatada. Cada persona vino a este mundo con un propósito, vino a este mundo a corregir, vino a este mundo porque necesitábamos elevar la nota de nuestra calificación de la vida y poder merecer el mundo venidero. Y entonces vinimos a corregir nuestras actitudes, nuestros cortocircuitos y a poder convivir de una manera correcta y no dañar este mundo y cuidar. A ser buenos padres, a ser buenos hijos, buenos esposos, buenas esposas, buenas madres, buenos ciudadanos, etcétera, etcétera. Y en ese plan, entonces, Hakadosh Baruj Hu nos enseña cómo ser un ser humano, cómo vivir. ¿Qué hace la idolatría? La idolatría hace que el ser humano se despersonalice, que el ser humano se invente una forma distinta de vivir al ser humano. Pero esa forma distinta no está ajena al conocimiento humano. Esa forma distinta está en la naturaleza del mundo. El problema es que no es del ser humano ese estilo de vida. Por ejemplo, notemos que cada día el ser humano quiere vivir más como animal, quiere comportarse más como un animal. Inclusive, baja los niveles de un animal. Entonces el ser humano se comporta inmoralmente como un animal, pero un animal no está mal. El ser humano de repente quiere parecerse a los animales. Por ejemplo, los animales tienen una piel de diferentes colores, como las serpientes. El ser humano quiere también ponerse la piel de la misma manera. De repente, los serpientes tienen la lengua cortada. El ser humano también quiere hacerlo así, como los reptiles. De repente, los animales ahí se van a tener las orejas puntudas. El ser humano también. Y así sucesivamente, el ser humano quiere cada día parecerse a los animales. Y entonces nos preguntamos, ¿de dónde sale esa forma de ser? ¿De dónde sale esa forma eh, de la libertad del ser humano? Pero esa libertad que el ser humano utiliza, la utiliza para cada día llevar la contraria a su creador. Ahora, pongámonos a pensar con lógica. Si alguien llega a una empresa y hace todo lo contrario a lo que la empresa, las instrucciones, directrices que la empresa da, lo van a votar, lo van a sacar por cuanto va en contra de la filosofía o forma de pensar de la empresa o del orden que la empresa tiene para operar o para funcionar. Y es lo que quiere que sus integrantes funcionen de esa manera, se comporten y se vistan de cierta manera. Por eso las empresas tienen un uniforme, etcétera, etcétera, porque es una identidad
como organización. Ok. Hakadosh Baruj Hu también nos dijo en Bereshit y dio instrucciones al ser humano cuando le dijo no dañes mi mundo. Y le pidió al ser humano que no lo dañara el mundo y que se comportara. ¿Por qué? Porque este mundo no es de ninguno de nosotros. Este mundo sigue siendo de Hakadosh Baruj Hu. Por eso en esta fiesta de Pesaj, que estamos a mitad de la fiesta, ¿qué celebramos? La salida de Egipto. ¿Salimos de Egipto? No, no salimos de Egipto. Hakadosh Baruj Hu nos sacó de Egipto. Con mano fuerte, con brazo extendido, con señales, con milagros, con maravillas. ¿Y contra quién peleó? Contra Paró, faraón de Egipto. ¿Qué significa Paró? Paró significa boca mala. Pa-ra, P-ra, significa boca mala. Ra es malo, P es boca. Así que la boca mala es el hablar mal. ¿Y qué se habla? Nos dijo el rey Shlomo, creo que Mishlei 4:23, si no me equivoco. Dice que la abundancia del corazón habla la boca. Y donde está tu tesoro, y también está tu corazón, dijo el mismo rey Shlomo, el hombre más sabio de los hombres, el hijo del rey David. ¿Qué significa que de la abundancia del corazón habla la boca? De la abundancia de tus sentimientos, de tu deseo, de donde están tus asuntos importantes, tus sentimientos y donde pones tu voluntad, tu deseo. ¿Dónde está tu deseo? En la vida material y el deleite del instinto. ¿O está en Hakadosh Baruj? De acuerdo a ese deseo, habla tu boca. Es cuando se habla mal, se come mal, se vive mal, todo depende de cómo hablas. Hablas mal, comes mal, vives mal. Entonces, no vosotros que me estáis escuchando, por supuesto, pero la persona en general. La persona que habla mal, vive mal, piensa mal, ve mal. Entonces, mal, ra, es maldad. Lo contrario a bien significa que va en contravía de lo que el Creador exigió, dijo y nos puso a nosotros. Vemos también otro ejemplo en la Torá de un hombre por allá en Génesis y Bereshit, que dice que era un hombre poderoso cazador contra Dios. Tenemos a Nimrod. ¿Por qué dice que era un hombre poderoso cazador contra Dios? Porque fue uno de los primeros que se envalentonó contra Dios. O sea, tenía estudió muchas tonterías en sus cabezas. Entonces el ser humano se envanece contra Dios. ¿Por qué? Porque cuando está en este mundo hay una lucha entre el deseo de hacer lo que el deseo dice, o sujetarme a la orden que me da alguien superior a mí. En este caso, en nuestro rey, Hakadosh Baruj Hu. Lo mismo que en una empresa. Recuerdo a un muchacho una vez que me decía que a él no le gustaba trabajar en empresas. Le dije, ¿por qué? Le dijo, porque no me gusta seguir órdenes. No me gusta que me pongan uniforme, que me digan a qué horas, y no, no me gusta nada de eso. Le dije, me parece que tenés una alma un poco rebelde. Me dijo, sí, no estoy acostumbrado a sujetarme a nadie ni a respetar a nadie. Este es la dicotomía del ser humano. Entre hacer lo que su deseo le pulsa a hacer o hacer la voluntad de alguien superior a él. Ahora, pero dicen los sabios que el que no se somete a Dios se tiene que someter al gobierno. Hablemos que cuando hablamos del gobierno no hablamos solo del gobierno nacional. El gobierno puede ser un jefe que lo somete a la brava, una circunstancia que lo somete a la brava, una situación económica que lo somete a vivir de cierta manera y de ciertas cosas. Puede ser, por ejemplo, una mujer rebelde a un hombre que la somete a la fuerza, un hombre también un poco brincón y necio con una mujer que lo somete también, etcétera, etcétera. Entonces las circunstancias de la vida viven así. Ahora, ¿por qué? Porque Dios colocó leyes en el universo, colocó leyes en todo. Y una de ellas es que le dijo a Adán, no dañes mi mundo. Pero si tú dañas mi mundo, entonces todo el ejército de ángeles que hay, que sirven a Hakadosh Baruj Hu, la cual no estuvieron de acuerdo que nosotros recibiéramos la Torah Hakadosh.
¿Cómo un ser humano tan imperfecto iba a recibir la toira? ¿Qué iba a hacer con la toira? La iba a dañar. La toira viene del cielo. Pero Hakadosh Baruj Hu dijo que nosotros guardaríamos la toira. Entonces, si ellos, o sea, no guardamos la toira, estos ángeles tienen derecho a dañar, a dañar a las personas si éstas dañan el mundo. Entonces, por eso muchas personas viven mucha maldición, fruto de sus propios actos, enfermedades, hijos rebeldes, hijos que hacen sufrir a los padres, maldiciones de familia, pobreza, miseria y otras cosas más. Al Shulim. La misma naturaleza se revela contra el ser humano, porque el ser humano quiere destruir el mundo, entonces los ríos se revelan, los volcanes se revelan, las montañas se revelan, por cuanto el hombre no es digno para ocupar la tierra. Entonces, los ríos, el cielo y todas las cosas tienen derecho a maltratar al hombre, al ser humano. Entonces, todo esto provoca la idolatría. La idolatría, en otras palabras, es un invento mental del ser humano de pensar que Dios es imágenes o que Dios no existe o que es una fantasía como lo plasma la filosofía griega, que tal vez Dios está por allá ocupado, igual a él hay otros que hacen guerra contra él, etcétera, etcétera. La verdad de todo, dice los sabios y está en la Torá, que Dios es uno y único, gobierna como único, todopoderoso sobre el mundo. Aún todos le sirven a Hakadosh Baruj Hu, tanto el bien como el no bien, porque Dios es soberano sobre todo, pone, quita, etcétera, etcétera. La fiesta de Pesaj es una corrección contra la idolatría. ¿Por qué? Porque esta semana nuestro pueblo yehudí no comemos pan con levadura, no comemos alimentos con levadura. Es la fiesta que más se esfuerza uno, porque hay más esfuerzo físico, mental, emocional. De repente nuestro cuerpo empieza a sentir que el pancito con levadura hace falta, que las croquetas hacen falta y cosas así. Y entonces hacemos aseo a la casa, limpiamos por aquí, quemamos el hametz, buscamos por allá, cambiamos losas, hacemos mil cosas. ¿Y todo esto para qué? Dicen nuestros sabios. De la misma manera tienes que buscar tu propio hametz. ¿Qué es hametz? Toda la comida que va con hametz se daña. Hay matzá, por ejemplo. Un día, gracias a Dios, tuvimos bastante matzá. Y entonces no alcanzamos a comernos toda la matzá, una matzá shemurá. Y la guardamos. Entonces, al otro año, no la comimos, estaba buena. Este año, que sacamos la loza de pesa, nos dimos cuenta que teníamos una cajita de matzá guardada el año pasado, una matzá pequeña. La teníamos guardada y está tan rica como la del año pasado, como la nueva que trajimos este año, que Dios nos dio este año. ¿Por qué? Porque no se daña, porque no tiene levadura. Pero el pan que tiene levadura durará tal vez 3 días, 4 días máximo y puede empezar a dañarse. Porque la levadura es el pecado. El pecado es lo que afecta la vida de una persona. El pecado es lo que sobra en la vida de una persona, lo que fermenta. El pecado es ese cortocircuito, es ese de más, es ese fallo, lo que Dios no ordena. Cuando hay idolatría en la vida de una persona, hace que todo su deseo no esté centrado en Dios, sino que lo tenga que dividir entre una cosa y otra. Similar a esto es como un hombre o una mujer adulta, o un hombre adulto. Un hombre que tenga una esposa y de repente ame a otra mujer, de repente ya no está todo para ella, sino para otra mujer también. Una mujer que tenga a un otro hombre que no sea su esposo, pues ya ella, toda su atención no va a estar con él, sino también tiene que repartirlo entre dos o tres. Es similar. Ahora, ¿hay una verdad? ¿Hay otros dioses en este mundo? Realmente no. Cuando la gente dice, no tendrá dioses, o cuando la Torah dice, no tendrá dioses ajenos, no es porque exista otro dios. Este mundo, todo ente le sirve a Hakadosh Baruj Hu.
tanto encarnado como no encarnado. O sea que no existe otro Dios. Pero ¿por qué entonces dice no tendrás otro Dios? La palabra Dios viene de la palabra Elohim, poderoso. No tendrás otros poderes o no venerarás otros poderes. ¿Por qué? Por simple lógica. No hay más poder que Hakadosh Baruj Hu. Cuando en un reino está un rey y hay un general, el general tiene mucho poder sobre las fuerzas militares. Pero ¿quién le da ese poder a él? El rey o el presidente le otorga poder. Si mañana el presidente le dice, o el rey le dice, ya no eres más el general, se acabó. Por lo tanto, hay muchas fuerzas, poderes, pero todos dependen de la misma fuente. Hakadosh Baruj Hu. La idolatría es muy sencilla de entenderla. La idolatría es una tontería del ser humano de pensar que este ente o persona poderosa, de él viene todas las cosas y el bien que él recibe. Aun cuando la Torá dice, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Por qué? Porque él, si Dios le quiere quitar la vida, por muy poderoso que se crea, le quita el espíritu, se acabó. La idolatría es una justificación del ser humano para querer hacer su voluntad. ¿Qué pasa cuando alguien de repente dice, no quiero estar con este profesor porque, o este maestro porque me regaña mucho, me corrige mucho, me voy con este que no me dice nada? Yo he aprendido en mi experiencia de tratar con parejas que generalmente los hombres adúlteros o las mujeres adúlteras, aparte de muchos motivos por los cuales cometen adulterio, una de ellas es porque el adulterio es una escapada de hacer lo que quiere. Porque el hombre cuando está con otra mujer que no es su esposa no tiene responsabilidad más que el placer y más que mantenerla contenta a cambio de placer. Pero generalmente no se sujeta a esa persona. Generalmente huye de la responsabilidad con la esposa en la cual sí requiere un cambio y una situación. Lo mismo pasa con la mujer, con el hombre. Eso es lo que hace la idolatría. El ser humano puede pensar, no me sujeto a Dios, porque Dios me pone reglas. Me invento este asunto acá y aquí las reglas son las que yo coloco. Entonces, encajo. Esta fiesta corrige eso. Buscar el hametz, buscar las malas actitudes, buscar la ira, la pereza, la flojera, la tontera, la inmoralidad, el mal genio, el chisme, la, la impaciencia, el egoísmo, hablar mal, el no querer sujetarse, el tal vez actitud de rebeldía, inmoralidad, todo eso es hamén. Y así como en lo físico, es duro el preparar pesa, es duro, cansador, agotador. Y hace aseo, y se hace aseo, y se busca, y se empieza una semana antes. Y si la casa es grande, pues mucho más trabajo hay. Si la familia es grande, mucho más trabajo hay. ¿Por qué? Porque así es con la vida de uno. No se limpia la casa, o sea, la vida de uno de la noche a la mañana. Hay que trabajar duro, callarse, desarrollar humildad, bajar la cabeza. Eso duele y nos cansa. Entonces, como dice el versículo, si ves el burro de tu enemigo caído, no le ayudarás. A veces nuestra humanidad siente que, estoy cansado de esta situación. Me toca callar, me toca bajar la cabeza, ¿no? Quedarme callado, trabajar con la impaciencia. Duro, pero cuando se trabaja fuerte, con dedicación, Akadosh Baruj Hu viene y asiste, entonces la carga se hace suave. Y vemos el fruto de una humanidad, de una conciencia más elevada. El jamés hace que se dañe el pan. La ausencia de jamés hace que podamos ser más puros, una mente más pura, una conciencia más elevada. Entonces podemos ver más a Dios que el materialismo. Me puedo ver más a mí mismo. Por eso cuando buscamos el camelo, buscamos con una velita. Allá en los rincones donde tal vez está muy oscuro, alumbra ahí para ver, para que puedas ver el jamés.
allá en esos rincones de nuestro corazón, en esa actitud, esa doble intención, donde hay que sacar ese jamás. Que esa sea nuestra reflexión esta semana. No es solo comer matzá, sino que hay que, lo físico tenemos que llevarlo a nuestra conciencia y a nuestra aplicación espiritual, lo que significa, tanto en lo material como en lo espiritual como en lo físico. Besat Hashem, eso nos ayudará a ser mejores personas. Hakadosh Baruj Hu nos sacó de Egipto. Todas las personas también pueden decirle a Hashem, bendito que los saque de su propio Egipto. Egipto significa Misraim, Misrach, esa estrechez mental, esa estrechez de actitud, no comprendo esto, no comprendo esto, sácame de esa ignorancia, de esa conciencia contrañida, de esa conciencia que no me permite ver más allá de mi nariz, no permite comprender la vida. Tal vez hay personas que me están escuchando que están atadas a vicios, a malos comportamientos, que traen problemas. En general, la gente se da cuenta que no lo quiere reconocer públicamente, pero muchos problemas, que entiende por qué vienen esos problemas, pero no lo quieren reconocer. Pero el problema es que le cuesta dejar esas malas actitudes, le cuesta dejar esos vicios, esas inmoralidades, esas inmoralidades como la pornografía, las malas actitudes que le han llevado problemas. Esa semana es para pedirle a Dios, Dios de Israel, si no eres judío, Dios de Israel, dile así, Dios de Israel, sácame a mí de mi propio Egipto, de mi propia condición de vida estrecha, la cual yo me he creado. Ayúdame a vivir como tú dijiste, para toda la humanidad. Si somos judíos, gracias, pero tú nos sacaste de Egipto, ayúdame también a salir de mi propio Egipto. Por eso dice la Gadá, de Pesach, dice que cada uno, dice nuestros sabios, que cada uno debe verse como si Hashem te ha sacado a ti, como si tú estuviste ahí. Y también Hashem te sacó a ti. Esta semana sea también de reflexión, cada día más. Aún nos falta la mitad de la fiesta, nos Hashem, y podamos cada día seguir mejorando y cada día siendo mejores personas, mejores ciudadanos y experimentando una nueva conciencia para que entendamos por qué estamos parados en esta tierra y delante de quién estamos parados y podamos cumplir lo que se llama el tikkun, la corrección de nuestra vida aquí en este mundo. El día que marchemos con Hakadosh Baruj Hu, que sea después de los 120 años de nuestra aflicción, que podamos experimentar el aleluya, llegar con alegría y no con vergüenza, que hicimos nuestro trabajo en este mundo, valió la pena haber pasado por este mundo, porque corregimos lo que teníamos que corregir. Un abrazo para todos, que Hashem nos cuide. Jorge Hamoed para todos, que tengan unos buenos días de Jorge Hamoed entre medio de la fiesta. Y bueno, pues Hashem, nos veremos en la próxima ocasión. Un abrazo para todos y que Hashem nos cuide. Chao, chao.